Muchísimas gracias, señor presidente. Cuando escuché la intervención del señor Romero en su interpelación en el pasado pleno y después vi la moción, me vi que las cosas no pasan por casualidad, sino que tienen un correlato y que estamos en una situación en la que esperaba yo que la moción fuese un poco más concreta, porque algunas pinceladas me dejó usted entrever en su respuesta a la señora consejera en dicha interpelación. Empezaba usted afirmando el artículo 61.4 del Estatuto, pero usted lo cortó allí donde venía la parte más interesante, la parte más interesante del artículo, cuando afirma que en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución. Porque parece ser que cuando usted habla de la familia en el Parlamento y usted aboca a que durante los últimos 12 años en unos casos, o otros 10 años en otros casos, según decía en su interpelación, no se hablaba de la familia en esta Cámara, cuando nosotros aquí, el Grupo Parlamentario de Podemos, ha planteado las leyes de emergencia ciudadana, las leyes de emergencia habitacional y energética, ¿a quién iban dirigidas esas medidas? ¿Al éter? ¿A los santos varones que pululan en Semana Santa? ¿O iban dirigidas a la familia? Creo que el descaro, cuando está mezclado con injusticia, y el atrevimiento, cuando está mezclado con las palabras y abocarse, como tienen por costumbre, de que Ciudadanos está en este Parlamento, es la primera vez que se habla de las cosas, produce en algunos casos cuestiones risibles y en otros casos cuestiones muy indignantes. Y en este caso me parece ser que sus palabras podrían haber indignado a muchísimas personas que estaban deseosas de que aquí, en nuestra tierra, hubiese una ley de emergencia ciudadana, que hubiese una ley de evitarse contra la pobreza energética o habitacional y que diese solución a los verdaderos problemas que tienen las familias andaluzas. Porque usted se hizo ese esbozo, empezó a decir que, en su réplica a la señora Sánchez Rubio, de que existía una serie de datos que los daba de manera incorrecta acerca de los niveles y las dificultades que pasaban las familias en Andalucía. Parece ser que usted no quiso profundizar más para no llevarse la ira de la señora Bosquet, que después en su intervención o anteriormente en su intervención sobre la ley de emergencia habitacional decía que parece ser que estábamos empeñados en el Grupo Parlamentario de Podemos en solamente intentar, y digo directamente, dar una imagen de Andalucía tercermundista, una imagen de Andalucía que parece que los andaluces lo único que pueden aspirar es a ver lo que pueden recibir. Parece ser que para evitarse la gira de la señora Bosquet, en esa, desde mi punto de vista, infame intervención suya en nuestra propuesta de ley, no quiso profundizar aún más. Y yo tengo que recordarles que el 43,2% de la población en Andalucía está en riesgo de pobreza o exclusión social en el año 2015, que hay 3 millones de andaluzas y andaluces en riesgo de pobreza, de las cuales, curiosamente, 200.000 personas han ido a formar parte en los últimos tiempos, ha ido engrandeciendo, curiosamente, desde marzo de 2015. No sé si tendrán que ver algo las políticas que está practicando este Gobierno y que ustedes defienden. Que muchísimas personas de mayores están en una situación de pobreza porque el importe del 57,6% de las pensiones que se cobran en Andalucía son por debajo del umbral de la pobreza, que el 30% de la población menor de 60 años vive en hogares con baja intensidad de empleo. De todas estas personas que están padeciendo la exclusión social, que están padeciendo, ¿cuántas de ellas se ven reflejadas en la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que dedica a la pobreza solamente en el punto 5 la pobreza energética, mientras votan o no votan a favor nuestra ley para evitar que hubiese una propuesta energética, afirmando, como hizo la señora Prieto en el debate del mes de febrero, que las propuestas de Ciudadanos eran mucho más realistas y mejores. ¿Cuáles? ¿Las que están recogidas en esta moción en el punto 5? ¿Las que se atribuyen de la ley de segunda oportunidad ya planteada aquí por el Defensor del Pueblo 2013 antes de que Ciudadanos y Podemos estuviese en el Parlamento de Andalucía?
Son esas las medidas que todavía estamos por ver para verdaderamente paliar la realidad social que existe en la familia y que padecen las familias de Andalucía. Creemos que tenemos que ser muchísimo más exigentes. Y esas exigencias se demuestran en propuestas legales que sean leyes que reconozcan derechos de las personas a no pasar las calamidades que pasan aquí en Andalucía. Y esas son las leyes que ustedes estáis bloqueando e impidiendo que vayan pasando sistemáticamente con un gobierno que ha traído durante los últimos años, durante los 2 últimos años, el aumento de los niveles de pobreza y sobre todo de la pobreza extrema. Y estos datos nos los decimos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Pero como parafraseando también a la señora Bosquet, creemos que todas las actuaciones de Ciudadanos son bien intencionadas, pues creemos que es necesario intentar aportar o llegar a una serie de puntos de esta moción que desde mi punto de vista queda demasiado corta para lo que verdaderamente se debería hacer y que no debería ser en el ámbito de una moción, sino que debería ser en el ámbito del impulso legal, debería ser en el ámbito del impulso del control y de, efectivamente, como ha dicho la señora portavoz de Izquierda Unida, en el control efectivo y la exigencia efectiva de que se cumplan las leyes que tanto dicen defender desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y desde el grupo y los 2 grupos políticos que les apoya, para que verdaderamente se pongan en práctica las resoluciones y los acuerdos que han ido precedentes en este Parlamento. Para ello, y para intentar mejorar una moción que se ha mejorado, como ha dicho la señora también de Izquierda Unida, la señora portavoz de Izquierda Unida, la moción originaria que se presentaba, vamos a proponer 3 enmiendas in voce, que espero sean aceptadas, que afectan poco al texto definitivo que nos han pasado de cómo quedarían la moción. En el punto 8 añadiríamos las palabras «y madres» tras los horarios laborales de los padres. Parece ser que en su noción de familia, que dicen aceptar las nuevas condiciones de familia, no están viendo que existen otras nuevas situaciones de familia en donde no vale el contenido genérico de padre, donde ya también tendría que poner madre también por una cuestión del lenguaje inclusivo, y después también que existen familias donde no hay padres. En el punto 9 añadiríamos al final de la moción, garantizando en ambos casos que se tratan centros de educación infantil de carácter público. Creemos que es completamente necesario, y ya sabemos que desde el Grupo Parlamentario de Podemos estamos en contra de los conciertos educativos, que refrendemos y que demos los pasos para que se recupere la totalidad de la educación pública. Y creo que empezar por los centros de educación infantil de nueva creación en centros de trabajo, etcétera, sería un buen comienzo. Y en el punto 10 haríamos una modificación para ser un poquito más precisos en el lenguaje, en el cual modificaríamos, en el punto 12, modificaríamos lo que es para transformar el colegio y el instituto, suprimiríamos el colegio y el instituto por la frase los centros educativos de la red pública andaluza, con aquello de dar un poquito de mayor precisión a lo que nos estamos refiriendo a la hora de hacer la moción. Evidentemente lo que refleja la moción son una perspectiva completamente diferente de la que tiene Ciudadanos, de la que tiene Podemos con respecto a la defensa de lo que debe ser la defensa de la familia. También a que se presuponen unos intentos de mejorar ese concepto de familia que tiene Ciudadanos y admitir otros que no son de la familia tradicional católica, que parece ser que todavía queda un poquito de impregnación en los miembros del grupo parlamentario proponente de la moción con respecto a lo que debe ser el concepto de familia. También una condición en las medidas fiscales, que evidentemente no estamos de acuerdo con las propuestas fiscales que tiene el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y por eso el punto 6 no lo vamos a admitir. Y después también algunos cambios de precisión que con la aceptación, en el caso, por ejemplo, en el punto que habla acerca del acompañamiento, del tema acerca de apoyo a las familias que tienen con cuidadores, creíamos que su redacción estaba mucho mejor que la que han aceptado del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Señor Romero, ¿me deja la enmienda?
Muchas gracias, señor Romero. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre toma la palabra la señora Redondo Calvillo. Señoría, tiene la palabra. Espera un momentito. Ahora tiene la palabra.